de orden jurisdiccional en México. Les damos la más cordial bienvenida. Durante el curso vamos a abarcar de manera general todos los temas, dado que el tiempo del ponente o el tiempo del taller no lo permite. Pero si algún tema del taller les gustaría que lo profundicemos, nos lo pueden dejar como comentario en el chat para buscar una fecha y realizarlo. Todo con la finalidad de que al término del taller nos vayamos con el conocimiento elemental sobre todos estos temas de control constitucional. El día de hoy iniciamos con la primera ponencia del taller. El tema Amparo, contexto social e histórico, que será impartido por Dolores Guillermina Mojica Trejo, a la cual agradecemos su participación y tiempo. Me permitiré leer un poco de su semblanza. Tiene estudios en la licenciatura de Derecho cursados en la Universidad Latina Campus Sur. Ha realizado diversos estudios referentes a la violencia de género, derechos humanos, violencia digital, ley Olimpia, acoso escolar, bullying, así como participado en diversos modelos de Naciones Unidas, entre ellos Yusmun 2018, Monunam, Aramun y Monuwam 2019. Es alumna activa en los encuentros universitarios del Poder Judicial de la Federación en los años de 2007, 2018 y 2019. Adelante, la sala es todo suya. Hola, muchas gracias. Infinitamente agradecida con ustedes, infinitamente agradecida con la Sociedad Interdisciplinaria por México, por brindarme su confianza, por darme el honor de ser su primer ponente. Les auguro mucho éxito, los admiro a jóvenes como Alexia, como Axel, Aileen, como Josué, como Damara, que es un equipo muy trabajador, muy emprendedor, muy responsable y que sobre todo los caracteriza esta situación de hacer una conciencia social. Enhorabuena, les auguro mucho éxito dentro de las próximas siete sesiones en las cuales se va a llevar a cabo este taller de medios de control constitucionales contemporáneos en la Constitución en México, y el cual se va a llevar a cabo del 24 de mayo al 2 de junio. Éxito y comenzamos, chicos. ¿Me pueden hacer favor de poner la presentación? No sin antes, me gustaría dirigirme a ustedes con la siguiente frase. La juventud necesita creerse. La juventud necesita creerse a priori superior. Claro que se equivoca, pero es precisamente el gran derecho de la juventud y es el gran aprendizaje, la gran sabiduría y el gran conocimiento. De verdad, éxito y comenzamos. Pido enormemente una disculpa porque para efecto técnico me voy a apagar la cámara, pero porque quiero dar lo mejor de sí en esta ponencia. La ponencia que está bajo mi tutela es Amparo, contexto social y contexto histórico. Ok, cuando nosotros hablamos de amparo, ¿qué les viene a la mente a ustedes, jóvenes? ¿Con qué relacionan el amparo? Simple y sencillo. Les voy a poner un ejemplo. La palabra nos lo dice, amparo, amparar, proteger. ¿Qué es lo que nosotros vamos a proteger? Vamos a proteger una tutela de derechos humanos. Recordemos que en el lapso de la sociedad, se ha desarrollado diversas luchas por la protección de los derechos humanos. Y si hablamos de amparo, estamos hablando justamente de eso, de proteger, de tutelar todos los derechos humanos. Como bien es cierto, todos tenemos en el entendido que los derechos humanos han ido evolucionando, ¿sale? ¿De qué derechos podemos hablar? Podemos hablar del derecho al trabajo, a la libertad, a la igualdad, a la salud, a la dignidad humana, por mencionar algunos. Cuando nosotros reflejamos el nombre de amparo,
Evidentemente, en la vía jurisdiccional, nos estamos abocando a un instrumento jurídico, es decir, a un medio de control de constitucionalidad, o, como diría el maestro Miguel Carbonell, es un instrumento de medio de control de constitucionalidad, convencionalidad. Es muy importante que dentro de esta temática nosotros vamos a aprender más allá ahorita del histórico del amparo, es decirles, cuando nosotros hablamos de amparo, ¿a qué nos vamos a referir? Siempre les he dicho que la historia es un ir y devenir constante. Siempre esta situación es como cíclica. Me refiero ahorita, por ejemplo, yo les acababa de hacer mención que amparo es un medio de control de constitucionalidad o de convencionalidad de la norma jurídica. Recordemos que en la vieja usanza, los que estamos dentro del estudio del derecho, conocemos lo que es la pirámide de jerarquía de la norma o la pirámide kelseniana. Ha tenido alguna evolución. Hay muchos juristas que hoy en día ya dicen que finalmente, pues, en alguna manera termina siendo obsoleta, pero a sentido personal considero que finalmente para ejercicio académico, quienes vamos a comenzar con la carrera, nos sirve de claro ejemplo. Aquí va el primer antecedente. El primer antecedente los voy a remontar a los años 1803, por allá del siglo XIX, con los países Inglaterra y Estados Unidos. Cuando nosotros estamos conociendo el origen de control de constitucionalidad de las leyes, les recomiendo infinitamente que todos se adquieran. Hay una bibliografía que se conoce como Marbury-Madison. Esta sentencia da origen a lo que hoy conocemos como un control de constitucionalidad, como un control de convencionalidad, es decir, nos va a ubicar dentro de la norma jurídica. En aquellos años fue una sentencia sumamente relevante y tan fue relevante que hoy forma parte fundamental del acervo de quienes nos dedicamos a la abogacía, el caso de Marbury contra Madison, porque ahí entraba pues en algún momento se entró como en disputa por alguna norma jurídica, por alguna sentencia, y de ahí emana este concepto de la sentencia Madison versus, ahí se me fue ahorita, Marbury. La que sigue, por favor. Algo que tiene mucho que ver con el amparo, evidentemente es que estamos hablando de que el amparo va, como ya lo dijimos, a amparar, a proteger. ¿Qué va a proteger en este sentido? Pues va a proteger la libertad individual, ¿sale? ¿Les suena a alguno de ustedes, jóvenes, el mencionar algún estado autoritario? ¿Les suena a alguno de ustedes una detención ilegal? Cuando nosotros nos referimos a proteger la libertad individual, estamos hablando hoy en día de un amparo en materia penal. De un amparo en materia penal. Si nosotros nos remontamos a los siglos anteriores, al origen, estamos hablando del habeas corpus. El habeas corpus es una institución que nos está hablando justamente de eso, de la libertad. ¿Sale? Les puse como
como ilustración, el caso de la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Esta historia tiene que ver con los años 1200-1235, cuando estábamos hablando de Juan Sin Tierra. Recordemos que ahí expresamente fue la primera vez que se habla del amparo y se habla respecto a la libertad. Justamente les estoy poniendo que en los años 90, aquí en México hubo un caso muy sonado, que fue el caso Florence Cassés, donde evidentemente fue un caso bastante diplomático, hasta llegar a la Suprema Corte. Recordarán que hubo una gran fricción entre Francia y México, pero determina la Suprema Corte que le fueron violados todos los derechos y todas sus garantías procesales a Florence Cassés, y evidentemente ordena de inmediato su liberación. Eso es la figura del amparo. Posterior, estamos viendo 3 casos, tanto de un militar como de 2 secretarios de Estado. De 2 secretarios de Estado, como lo son el general Cienfuegos y el que el día de hoy está detenido en Estados Unidos, y que por más que sus abogados han intentado interponer la figura de la habeas corpus, evidentemente no ha procedido ni procederá, porque él tiene una larga investigación contra el narcotráfico. Se fijan cómo aquí ya hilamos la misma figura de amparo, pero ahora con el nombre de habeas corpus. ¿Qué quiere decir? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente que Estados Unidos, recordemos que tenía unas colonias, tenía mucha relación con Inglaterra. Estados Unidos le copia esta figura del habeas corpus y posteriormente, después de su independencia, lo coloca dentro de su constitución política. ¿Pueden darle la que sigue, por favor? Listo, me indican si me escuchan porque tengo la sensación que se me está cortando el audio. Se te escucha bien. Gracias. El tercer medio del que vamos a hablar, la tercera finalidad de lo que vamos a hablar del amparo es que funcionaba y funciona como un medio de control de las autoridades administrativas. ¿Y de aquí qué vamos a hablar? Fácil. Su origen, la historia nos remonta a Francia, a una jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en México anteriormente se manejaba la figura del Tribunal Fiscal de la Federación. Hoy es Tribunal de Justicia Administrativa, donde este tribunal va a aceptar la ayuda y la cooperación para todos los actos que tengan que ver con lo administrativo, con lo contencioso administrativo. ¿Les suena el SAT? ¿Les suena algún municipio? Es decir, el que tú te presentes a algún municipio, que requieras de algún servicio, de alguna queja, de algo que tenga que ver con lo contencioso administrativo. Lo mismo, estamos viviendo una pandemia. En tiempos de pandemia, evidentemente hablamos de una autoridad sanitaria o de algún órgano descentralizado. La que sigue, por favor.
¿Sí se escuchó? Creo que tenía el micrófono apagado, ¿verdad? Perdónenme. Sí, te iba a mandar. Justo te iba a Perdónenme, comentar perdónenme. Es que esto de estarle moviendo, pero bueno. Cuando hablamos de otra finalidad que tiene que ver con el juicio de amparo, nos abocamos al control de legalidad de las sentencias, control de la legalidad de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Y aquí nos viene a la mente el recurso de casación. Este recurso de casación tuvo su origen en España. Primero fue España y después fue Francia. Era un recurso que se dio en el siglo XIX que tenía que ver con los tribunales colegiados de circuito y que eran para el fuero común o para el fuero federal. Era un recurso extraordinario y tenía que ver directamente tanto con magistrados como con fiscales como con auditores. En ese entonces, en Francia, había 5 salas civiles y una sola sala criminal. Posteriormente, Alemania tuvo esta figura y Alemania también implementó sus salas civiles y sus salas criminales con lo que era el recurso de casación. La que sigue, por favor. Ok, aquí vamos a entrar a una etapa donde pensaríamos que vamos en retroceso, en retroceso, en retroceso, y que a lo mejor lo dijeran, oye, pero pues si estás empezando con la sentencia de Madison en el siglo XIX, pues ahora nos vamos a ir hasta atrás. Sí, lo que yo quiero que detenten es cómo esa figura de amparo siempre ha estado presente en todos los tiempos. En Grecia no existía el antecedente sobre el amparo, pero si nosotros nos vamos hacia Roma, el medio de defensa era esgrimido y quienes lo manejaban eran los tribunales de la plebe. Estos eran actos o resoluciones de los cónsules, magistrados, inclusive del Senado. Parece que la ponente tuvo fallas con su internet. En un momento le estará conectando con nosotros. Quiero ofrecerles una disculpa, estoy con la ponencia, no sé qué está pasando con el internet de Telmex, me está fallando sumamente, pero infinitamente una disculpa. Luego, espero que no vuelva a suceder, pero luego me intento conectar. Vamos a continuar, por favor, pidiéndoles mucha disculpa y seguimos. Estábamos hablando del amparo en Grecia. En Grecia no existen antecedentes sobre el amparo. En Roma era un medio de defensa y quienes lo detentaban eran los tribunos de la plebe.
ahí se manejaban todos los actos o todas las resoluciones que era en contra de los cónsules, magistrados, inclusive del propio Senado. Tenemos una figura que se conoce como interseccio, suspender o paralizar sus efectos o ejecución, sin que por ello se protegiera estatuto legal alguno del gobierno. Y vamos viendo cómo se va dando la creación de las figuras, ¿cierto? Pasamos a una Roma pretórica, con la figura de interdicto de homine libero, que era una acción civil, y esa acción civil únicamente se iba a dar entre particulares. Se daba contra los particulares que privaran de su libertad a un hombre libre, obligándolo a exhibirlo ante el pretor. Era como una especie de habeas corpus, porque era la detención de un hombre. Se fijan cómo aquí estamos en tiempos de la Roma pretoriana y cómo yo inicié platicándoles la historia del habeas corpus que tenía su origen en Estados Unidos. Bueno, más bien fue copiado por Estados Unidos a Inglaterra. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. ¿No se avanzó? No, a ver, bueno, vamos, no, es que, bueno, ahí era donde yo les decía que el interdicto de homine libero se manejaba en la Roma pretoriana, pero que hoy en Estados Unidos manejan esa misma figura, pero con el nombre de habeas corpus. Ok, eso les estoy dando un contexto de lo que tiene que ver con el amparo en distintos lados de aquí del país. Por ejemplo, de aquí del país, del mundo, ¿sí? Ya hablamos de Estados Unidos, ya hablamos de Inglaterra, ya hablamos de Francia, de Alemania, de México. En México, cuando nos remontamos a los tiempos coloniales, a la época virreinal, vamos a hablar de algo que se le conoce como amparo colonial. ¿Por qué amparo colonial? Pues porque acuérdense que nosotros veníamos de estar sometidos con los españoles, veníamos de hablar de un virreinato y pues comenzamos un periodo que evidentemente era el periodo colonial. Pero más allá del periodo colonial, hubo muchas leyes españolas, leyes que se implementaron aquí en nuestro México, que tuvo mucho que ver con el amparo colonial. El amparo colonial era, tenía que haber un quejoso. Ese quejoso era o un indio, o un vecino, o un morado. ¿Ya recuerdan esa época? ¿Se acuerdan esa mezcolanza entre los españoles y los indios que éramos nosotros? ¿Ok? Para que exista un quejoso, tiene que haber un indio, un vecino o un morador. Tenía que haber un acto reclamado. En aquel entonces, el único acto reclamado que podía tener la figura de amparo, estamos hablando de un despojo de una tierra, ¿sale? Tenía que haber un derecho de la propiedad. Esa persona que iba a denunciar o que se quejaba de ese despojo, tenía que detentar que él era el dueño de esa propiedad. Tenía que haber un agravio o un acto reclamado. A lo mejor suena repetitivo, pero ese agravio o ese acto reclamado, evidentemente, pues era el despojo de esa propiedad. Tenía que haber una autoridad a la que se acudiera para ejercer el amparo. En ese tiempo nosotros hablamos de amparo colonial. Les hice una breve explicación, pero muy breve, de diversas leyes españolas que fueron detentando durante esa época. Porque finalmente recordemos, como mexicanos, todo el empoderamiento, toda la creación, todo lo nuevo que tenga que ver con el juicio de amparo, lo vamos a encontrar con Manuel Crescencio Rejón. Lo vamos a encontrar
en Yucatán. Entonces, lo que yo quiero detentarles es que cuando nosotros hablamos de amparo, vamos a conocer la figura de amparo, de habeas corpus, inclusive Brasil maneja el habeas corpus y el habeas data, ¿sale? Son dos figuras distintas, son dos figuras que protegen, pero van encaminadas a dos enfoques totalmente distintos. Porque si nosotros estamos hablando de que en Brasil existe el habeas corpus, estamos hablando de ese amparo que nos va a proteger contra una detención ilegal. Y si nosotros estamos hablando y diciendo que existe un habeas data, entonces estamos hablando de un mandato que tiene que ver con un mandato de seguridad. ¿Se fijan? ¿Quiénes han implementado el amparo? Pues muchísimos, infinidad de países, pero vamos a poner más ejemplos, ¿no? Ya hablamos de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, de México. Ahora nos venimos de este lado y hablamos de Brasil, hablamos de Argentina, pero en Argentina, cuando hablamos nosotros de amparo, lo vamos a ubicar como un régimen genérico de facultades. Y si nosotros nos vamos a ubicar en Venezuela existe la acción de amparo. Entonces va a depender de la circunstancia de cada país, de la legislatura que maneje cada país y de cómo lo detente cada estado. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Ok, nosotros estamos hablando, ya les había yo hecho mención de que existía el amparo colonial, de la influencia que tuvo España en nuestro país, del desarrollo que tuvo el amparo colonial con nosotros. Para irlo aterrizando un poquito mejor, nosotros vamos a hablar de la Constitución Federal de 1824. En esa Constitución quizás no figura como tal la figura de amparo, pero va a figurar el derecho de Castilla y volvemos a remontarnos a esas expresiones y a esa relación de inmediato con España. El derecho de Castilla nos daba acceso a tener un interdicto de amparo o una acción de amparo. ¿Contra quiénes eran? Pues contra los virreyes o los capitanes del momento, ¿no? Únicamente se iba a llevar a cabo por dos cosas. Una, los inmuebles y dos, los derechos personales. Lo que es muy cierto es que dentro de esa Constitución de 1824 podemos tener derechos humanos como la igualdad, la libertad de imprenta y la libertad de expresión. Recordemos que ya lo habíamos dicho, ¿no? Amparo es amparar, es cuidar, es proteger, es tutelar los derechos y las garantías. Y antes hablábamos de garantías individuales. La que sigue, por favor. Después vamos a hablar de la Constitución Española de 1931. En esta Constitución, la Constitución de Cádiz, fue tal la importancia que se instaura y se crea el Tribunal de Garantías. ¿Y les empieza a sonar conocido? Les empieza a sonar como nuestra anterior Constitución antes de las reformas a los derechos humanos de 2011, que era lo que nos decía. Garantías constitucionales, no hablábamos de derechos humanos, se hablaba de garantías constitucionales, ¿sale? En esta Constitución española, la Constitución del Cádiz, se crean los tribunales de las garantías constitucionales y de las garantías individuales. Recordemos, hablamos de una garantía individual en ese momento, estamos hablando de una libertad, como lo habíamos dicho ahorita, ¿no? De una libertad de imprenta, de una libertad de expresión, de una igualdad. La que sigue, por favor. Antes de esa viene una
donde nos habla, bueno, justo lo que yo les había hablado, la Constitución española, y nos vamos a remontar a 1836 con las 7 leyes constitucionales, y aquí ya vamos a detentar y vamos a ver que existen muchísimo más derechos humanos ya protegidos, ya tutelados, ya amparados. Esos derechos humanos son derechos a la libertad, derechos a la seguridad jurídica, derechos a la propiedad. Pero ¿saben cuál es la diferencia con la anterior? Que aquí incluía a los mexicanos y a los extranjeros. Todo aquel que estuviera dentro del territorio mexicano tenía derecho a gozar de todas las leyes constitucionales que amparaba la Constitución de 1836. Establecía la obligación de profesar una religión católica, creó el supremo poder conservador que estaba por encima de los otros 3 y se componía por 5 miembros. Estos miembros iban a ser elegidos tanto por el Consejo como los departamentos en ese momento. Esta situación podía suspender las sesiones del Consejo y bloquear la libertad de palabra. Y entonces aquí detentamos nuevamente, claro ejemplo, libertad, libertad de expresión, libertad de imprenta. Si me están diciendo las 7 leyes constitucionales que me están amparando mi libertad de palabra, no iba en contra de la libertad de bloquear la libertad de palabra. ¿Ya vieron es decir, yo te voy a cubrir constitucionalmente la libertad? Y al mismo tiempo, en las sesiones de los congresos y de los departamentos, se te podía bloquear esa palabra. Y entonces vamos intentando manejar, intentando resurgir esta situación del amparo. La que sigue, por favor. Las 7 leyes del amparo. Cuando nosotros hablamos del amparo, no podemos dejar pasar la historia que tiene que ver con el juicio de amparo agrario en México. Y ustedes dirían, ¿tiene relevancia? Por supuesto que tiene mucha relevancia. Por supuesto que en la Constitución de 1917 debemos recordar que es la primera constitución en todo el mundo en reconocer derechos sociales de las personas, de los gobernados. Estoy hablando de un derecho a la tierra, estoy hablando de una repartición de tierra. Antes, ¿cómo se manejaba esto de las tierras? Recordarán la existencia de los latifundios, ¿no? Recordarán que había gente que tenía un sinfín de tierras y había muchos mexicanos que evidentemente no tenían acceso a un pedazo de tierra, porque todos lo tenían los grandes hacendados, la gente de dinero, la gente de clase alta, ¿no? Recordemos que en la evolución y en la lucha de todos esos derechos, una de las luchas fue el juicio de amparo agrario. Aquí se instituye el ejido. Es una figura totalmente constitucional. Se instruye el reparto de amparo. Se eliminan los latifundios y, por tanto, comienza el reparto de tierras. En esta diapositiva yo me atreví a ponerles como recomendación ese libro que ven ustedes en su pantalla, que es el libro de El juicio de amparo agrario. ¿Sí? Es un juicio que es un libro que nos habla absolutamente de toda la historia que tiene que ver con el juicio de amparo agrario, de cómo se fue instituyendo. Y les voy a leer un pequeño pedacito para que ustedes se vayan dando cuenta de cuál es la importancia del amparo agrario. Dice, los grandes postulados sociales que contiene la Constitución de 1917 en materia agraria, así como la reivindicación de todos los recursos naturales,
el general Lázaro Cárdenas del Río impulsa el derecho social, donde incluye la reforma agraria. Y él va a empezar la reforma agraria con un reparto de nada más y nada menos que 18 millones de hectáreas a campesinos e indígenas. Y ustedes me dirían, ellos carecían de tierras. ¿Y cómo es que se atrevió a hacer el reparto? ¿Bajo por qué? ¿O con qué derecho? ¿Con qué? Pues nada más y nada menos que eran campesinos y eran agrarios que no tenían derecho a tener tierras, porque todas esas tierras se conocían como latifundios y las detentaba la gente del poder, la gente que económicamente eran hacendados, ¿no? El general Cárdenas organizó el campo y él creó más de 380 cooperativas rurales de producción en beneficio de los pobres. Y aquí empieza una desigualdad bien clara, ¿no? Aquí estamos hablando de un latifundio donde más de 18 millones de hectáreas pertenecían a la gente de dinero, ¿no? Y donde el general Lázaro Cárdenas hace una repartición entre gente pobre. O sea, ya hablábamos de una clase social, ya hablábamos de ricos, ya hablábamos de pobres. Se dice que transformó el país en zonas agrícolas, las convirtió en verdaderos vergeles. ¿Qué es un vergel? Pues una producción rural social. Unificó los campos, unificó a los campesinos y a los indígenas, y entonces dio paso a la creación nacional campesina por decreto de 1935. ¿Y de dónde viene toda esta historia? De la figura del amparo agrario. Vean de ahí la importancia, vean de ahí lo histórico y la grande aportación que tiene cuando nosotros nos dirigimos a la figura de amparo agrario, diciéndoles que dicha figura detenta sus tribunales agrarios, que detenta sus competencias, que tiene su estructura y que de verdad espero que les interese este libro. Aquí lo van a conocer muy bien, lo que es la figura de amparo en materia agraria. La que sigue, por favor. Ok. Y aquí viene la importancia del amparo en nuestro caso, en el caso de México. Nos vamos a remontar al 29 de marzo de 1839. Aquí se da movimiento, se inicia un movimiento armado en Yucatán, todo era en favor del federalismo. Aquí se habla de una nueva constitución política del estado de Yucatán. Y ustedes dirán, ¿y cuándo entró en vigor esa constitución? Pues nada más y nada menos que el 16 de mayo de 1841. ¿Quién fue la parte fundamental del amparo para con nosotros los mexicanos? Evidentemente fue don Manuel Crescencio Rejón. Don Manuel Crescencio Rejón, él estableció y propuso, cuando empezaron todos los trabajos que tenían que ver con la propuesta de amparo, él decía, yo te voy a solicitar o te voy a manejar 3 tipos de amparos. Punto. El primero, contra actos legislativos estimados en inconstitucionales. Esa figura ustedes la van a ver mucho más adelante, porque evidentemente tiene que ver con un medio de control. Segundo, contra actos del Ejecutivo igualmente estimados, inconstitucionales o ilegales. Y tercero, contra actos de cualquier autoridad, excepto los autos judiciales. La Constitución Política del Estado de Yucatán de 1841 tuvo la finalidad del medio constitucional jurisdiccional para combatir todo acto de autoridad que fuese contrario a los derechos constitucionales. Ya lo mencionaba yo con anterioridad, solamente que aquí es donde yo les vuelvo a hacer mención de lo que tiene que ver con la pirámide kenseniana, lo que tiene que ver
con actos de la legislatura, es decir, leyes o decretos. Los de los gobernadores, providencias. Y a través del Poder Judicial y como base de un procedimiento jurisdiccional, pues el amparo penal, ¿no? Contra la legalidad de los actos del Ejecutivo a través del mismo poder y procedimiento, que es lo que más adelante ustedes van a conocer como actos de inconstitucionalidad. Proteger las garantías individuales o los derechos constitucionales del gobernado contra actos de cualquier autoridad, incluyendo autoridades judiciales. En ese sentido, y bajo ese mismo tenor, se incorpora más o menos el 31 de marzo, que era, como ya lo habíamos dicho, de 1841, se aprueba la Constitución del Estado de Yucatán. Esa Constitución fue totalmente inspirada, como ya lo habíamos dicho, con Manuel Crescencio Rejón. Y de ahí se ubica perfectamente el juicio de amparo. De ahí va a partir a todos lados. Recordemos que a más de 200 años de aniversario de la primera instalación del primer tribunal, que fue más o menos en los años 1815, es importante que veamos una retrospectiva de todo el proceso que ha sido el amparo, tanto con los viejos antecedentes en México como con los nuevos antecedentes, ¿cierto? Porque si bien es cierto, ¿cómo les explico? Que el amparo colonial no solamente fue un amparo que tuvo México, fue un amparo que se ubicó en muchos otros países, como por ejemplo, ¿en cuál otro? En Perú. En Perú podemos hablar de Perú como un juicio de amparo colonial, ¿cierto? Alguien decía, bueno, el maestro Andrés Lira, él hizo una clasificación lógica de cuáles eran los elementos esenciales del amparo colonial. Esos elementos esenciales fueron los que yo les di al principio. ¿Recuerdan que había un quejoso, una autoridad, que tenía que haber un agravio, ¿no? Y él decía, o él definía al amparo colonial, que tenía una protección de las personas en todos sus derechos, simplemente con haber sido alterados o haber sido violados, y que se realizaran en actos injustos de acuerdo a un ordenamiento jurídico. Y entonces ahí está la importancia de lo que nosotros conocimos como el juicio colonial, como el amparo colonial, y que detentaba muchísimas leyes españolas, ¿no? Y decían, el maestro Andrés Lira decía, se refiere a una protección de indios, máxime si eran considerados desde el paternalismo proteccionista, es decir, dentro de una sociedad, ¿cómo les decía? ¿Recuerdan cómo antes era la condición que se llevaba a cabo, una condición de vasallo o de persona miserable? ¿Sí lo recuerdan cómo eran manejados? Bueno, pues aunado a todo esto era la existencia del principio general, que en ese momento el rey y sus representantes daban la orden de protección a los gobernados. Era algo así como, fíjense, otra desigualdad y otra situación en desventaja para nosotros los mexicanos, ¿no? Vasallos o personas miserables contra amo y señor. ¿Cómo es, no? Y estamos hablando de un origen del amparo como una institución proteccionista de amparar. La que sigue, por favor. Ok. Para no hacer más alargada la historia del amparo, porque la historia del amparo es de verdad fundamental, es inmensa, es vasta,
es ir haciendo una línea del tiempo con cada una de las leyes que se fueron creando, no solamente por México, sino por España, por Estados Unidos, por Alemania, por Francia, porque debemos de reconocer toda la influencia que hemos tenido pues de todos esos países, ¿cierto? Yo quiero decirles que había un personaje que se llamaba Miguel Vera. ¿Quién era Miguel Vera? Bueno, Miguel Vera fue una persona muy influyente que tuvo tal determinismo en el juicio de amparo que, ¿cómo les digo? Él decía respecto a la procedencia contra actos judiciales por la inexacta aplicación de las leyes procesales, y él decía cuál era el papel de la Suprema Corte como órgano facultado para actuar como guardián e intérprete final de la Constitución. Y ahí les va con otro tema que ustedes van a hablar más adelante, la controversia constitucional, que de facto, o sea, de hecho, generó entre el Congreso de la Unión y el Poder Judicial de la Federación, y lo que dio por determinar y reafirmar el órgano del Estado, el cual iba a tener la facultad de resolver conflictos, cuando el acto por revisar sea constitucionalidad de las leyes secundarias. En ese tenor y en ese sentido, Manuel Crescencio Rejón era un ideólogo esencial y nato en la promoción de ideas que protegían el carácter judicial. Recordarán que yo se los mencioné al principio. Recordarán que yo les decía que él, cuando estuvo con la creación de la Constitución de Yucatán, él decía, va a haber 3 tipos de amparo, ¿no? Y él determinó que todos esos amparos iban contra actos abusivos de parte de algún órgano jurisdiccional. En ese mismo tenor y bajo esa misma textura, él fortaleció a la Suprema Corte de Justicia como un poder de la Unión autónomo e independiente del Ejecutivo y evidentemente del Legislativo, a pesar de todas las convulsiones que en ese momento se manejaba pues en el país, ¿cierto? Se dice también que un hecho relevante que influyó en la trascendencia del caso de Miguel Vera era un debate que fue la cobertura de la discusión seguida y analizada por una forma destacada de una revista de aquel entonces, que esa revista era El Derecho. En ella, pues colaboraban todo tipo de personas, políticos, juristas, y finalmente ellos también apoyaban esa postura y esa influencia tan determinante en el desarrollo de juicio de amparo que tuvo que ver con Miguel Vera. La que sigue, por favor. Ah, no, creo que ya fue la última, ¿verdad? Sí, fue la última. Quiero yo decirles que el juicio de amparo ese juicio va a proceder a petición de parte agraviada y que su naturaleza jurídica siempre va a ser un proceso judicial de orden constitucional. Yo siempre les he dicho, y ahorita lo manejamos, fui muy escueta y no quise aturdirles con tantas constituciones, que hoy puse como las más ejemplares, aquellas donde se fueron dando la tutela, la protección de algún derecho, como fue la del 26, la del 36, la Constitución del Cádiz. Sin embargo, no debemos de olvidar a un gran jurista que orgullosamente universitario de la Facultad de Derecho, y estoy hablando del maestro Ignacio Burgoa. Recordemos que el maestro Ignacio Burgoa, él era un expertise constante del juicio de amparo, y él siempre decía, yo les hacía mención de la carta de Juan Sin Tierra,
¿Cuál era la importancia de esa Constitución? ¿Cuál era la importancia que se detonó en los años 1200 para que hoy por hoy sigamos nombrándola y sigamos diciéndola que es un fundamento imperante dentro del juicio de amparo? Pues tan simple, decía el maestro Burgoa, que ahí se gestó la garantía política, que ahí se inició un jurado constitucional y de ahí emanó o fue emanado de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. ¿Se fijan cómo se van entrelazando históricamente todos y cada uno de los instrumentos jurídicos internacionales con el ordenamiento legal de cada país? Nosotros estamos hablando del juicio de amparo en México, pero si lo hablan en Estados Unidos estarían hablando de un habeas corpus. Yo les hacía mención hace ratito que si lo hablan de Argentina, están hablando de un régimen genérico de facultades. Si lo hablan en Brasil, Brasil maneja el habeas corpus y el habeas data. Si se refieren a Venezuela, inclusive fíjense, Venezuela, dada la situación tan crítica por la que atraviesa, finalmente Venezuela está hablando de una acción de amparo, ¿cierto? Pero la importancia que tenía aquel documento, decía el maestro Bourgois, que existía, que Sieyes, el personaje de Sieyes, fue un promotor de la creación e instauración de un órgano político de control constitucional. ¿Qué era lo que yo les mencioné hace ratito? Pues un jurado constitucional, ¿cierto? Cuando Napoleón retomó esta idea en la Constitución del año 8, el Senado conservador, el 13 de diciembre de 1799, a la caída del imperio, el Senado conservador dejó de tener todas esas atribuciones de control constitucional. Y entonces uno habla y uno dice, pues esto fue emanado, esto quedó derivado de la garantía de lo que se proclama en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo cual, a pesar de que no era algo de un ordenamiento con una corte ya legal establecido en una constitución, sí sirvió de un protocolo de garantías y de ahí nos fuimos emanando y fuimos construyendo no solamente la garantía política, el jurado constitucional, sino la garantía de legalidad, como lo fue en la Carta Magna dictada en 1215, con Juan Sin Tierra, ¿no? Son procedimientos que se van verificando y que van verificando los cumplimientos de legalidad en todos y cada uno de los actos de poder. Hoy, gracias a todas las reformas que ha habido en materia de derechos humanos, tenemos que recordar que en México, el Estado mexicano fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada del personaje de Rosendo Radilla Pacheco, que fue desaparecido por el ejército mexicano en los años 1970-1972, y donde el Estado mexicano incurre en una serie de violaciones. Y bueno, dictamina la Corte que México es responsable de dicha violación de derechos humanos, y como consecuencia tenemos ni más ni menos todo el cambio, todo el reordenamiento jurídico, donde ya dejaron de ser garantías individuales, donde hoy hablamos de derechos humanos y donde hoy yo voy a solicitar un juicio de amparo, es porque voy a tener una violación a un derecho, ¿no? Es porque hay una sentencia o hay algo que vaya en contra de mis libertades, pero ya no hablamos solamente de libertades constitucionales. Hoy hablamos de todas esas libertades que vienen protegidas y tuteladas dentro de los tratados internacionales. Espero con todo esto, con estas fallas, estos errores que tengo de la tecnología, es mi talón de Aquiles. Espero que esta charla les haya gustado.
no los haya hecho tediosos, que tengan muchas preguntas y estoy atenta y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, profesora Dolores. Una excelente ponencia y muchas gracias por haber participado en el taller, por tener disponibilidad de tiempo, a pesar de que su agenda era apretada. Más adelante, al parecer, si tienen preguntas, las pueden dejar en el chat para que usted las responda, también dudas o comentarios. Me parece perfecto y bajo esta tesitura les voy a enviar a ustedes, a ti Josué, a ti Aileen, los libros